Vamos a nuestro tema de hoy y vamos a introducirnos en Isaías capítulo 27 versículo 1. Ahí comenzamos nuestros últimos dos temas. Lo enfocamos al plan MAT. Vamos a continuar con esto. Isaías 27:1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Es indudable que cuando uno ve textos de este tipo, por supuesto que la Biblia está hablando en una manera figurativa y espiritual, pero que los profetas al ver la visión o al ver lo que el Señor les estaba revelando, ellos trataron de describir lo que veían, ¿verdad? Aunque en muchas ocasiones no sabían ni ellos mismos qué estaban viendo o qué significaba. Más adelante el Señor se los tuvo que explicar, a algunos se los explicó. A Daniel le dijo: tú escribe y sigue escribiendo, aunque lo que vas a escribir va a estar sellado, porque va a estar sellado hasta el tiempo del fin, le dijeron a Daniel. Eso quiere decir que Daniel escribió cosas que no entendió, pero que las vio y que están destinadas para ser reveladas o abiertas en los tiempos finales. Así está escrito el libro de Daniel, igual el libro de Apocalipsis. Y al ver que Dios castigará serpientes tortuosas, serpientes veloces, y que matará al dragón del mar, quiero que usted note que estamos hablando de seres a los cuales la Biblia espiritualmente les llama potestades, principados, gobernadores. Iniciamos el plan MAD haciendo un recorrido por algunas esferas, como las esferas celestiales, donde vimos príncipes peleando batallas, peleando guerras. El príncipe de Persia peleando contra Gabriel, luego contra Miguel, y luego venía el príncipe de Grecia a incorporarse a la batalla. Y cuando vimos el área, que es la que estamos viendo, el área del mar, aparecen ciertos seres ahí medio extraños, vistos como serpientes. El salmista, cuando escribió en el 148, si me acompaña, Salmo 148:7, los vio como monstruos marinos. Algunos estudiosos han creído que esos solamente son las ballenas que existen, y está bien, no hay problema. De todos modos, hasta esos hacen la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sean grandes o chiquitos, todos hacen la voluntad de Dios. Y es fácil verlo en la Biblia. Usted ve la historia de Jonás, y un gran pez se tragó a Jonás. ¿Por qué hizo eso? ¿Porque tenía hambre el gran pez? No, llevaba una orden: trágame a un profeta. Aleluya. Casualmente hoy me regalaron una figura de vidrio que me pareció extraña pero interesante. Es una figura como de una ballena en cristal, y resulta que adentro tiene a Jonás. Y la hermana pues no sabía que íbamos a hablar de eso, ¿eh? Ahí lo tengo, ahí pasa por mi oficina y mira el Jonás que tengo ahí. Pero sea grande o sea pequeño, hacen la voluntad de Dios, porque se lo tragó, pero no para comerse, sino para irlo a dejar a donde lo habían mandado, que era Nínive. Pero él agarró para Tarsis.
Pero entonces Dios lo ocupó de taxi. Bueno, casi de bus, ¿verdad? Casi de bus lo mandó para dejarlo en Nínive, donde era la voluntad de Dios. Y usa Dios a los animales tan pequeños como aquel pez al cual Dios le dijo a Pedro: Pedro, ve a pescar, porque necesitamos pagar el impuesto. Nos están cobrando el impuesto. Era injusto el impuesto que les estaban cobrando, porque ellos eran judíos, no tenían que pagar impuestos, pero le estaban cobrando impuestos. Y el Señor no se puso a reclamar con el IRS, no, nada. Le dijo a Pedro: ve y pesca, ve. Y fue a agarrar un pececito, pero dentro de ese pez venía la moneda para pagar el impuesto. Ese pececito nació y vivió solo para hacer la voluntad de Dios. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla, porque por pequeños que sean o monstruos que sean, Dios hace su voluntad con ellos. Ahí aparece un leviatán que lo vimos la semana pasada. No voy a entrar en detalles de él ya. Hay un leviatán, hay un behemoth, hay una serpiente tortuosa. Eso, analicémoslas hoy no como monstruos, analicémoslas como potestades. Porque yo le dije que cada potestad en la esfera que se mueva tiene dominio e influencia en esos lugares. El príncipe de Persia que peleó allá con el arcángel tenía influencia sobre Persia, y el otro tenía influencia sobre Grecia, porque ahí lo habían puesto, habían tomado territorio. Entonces fíjese que para ver estas influencias vale la pena. ¿Leímos el Salmo 148? No va, es que usted no me deja, fíjese. Verso 7, mire lo que dice. Salmo 148, 7 dice: alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos. Y oiga, y todos los abismos. Hay varios abismos entonces. Si son todos los abismos, hay varios abismos. Pero resulta que en esos abismos hay personajes que están encarcelados ahí. Y resulta que al final de los tiempos, en los tiempos apocalípticos, van a ser soltados. Entonces en los abismos hay cárceles con personajes que están vivos, pero que van a ser sacados en el tiempo apocalíptico para que hagan su función. Eso lo encontramos en Apocalipsis. Acompáñenme. No voy a entrar en detalle de eso, solo quiero mostrarle los seres que existen espirituales, que nosotros no los hemos visto, ni los quiero ver yo tampoco, pero que ahí están, que son seres espirituales como los que habla Pablo, hablando de potestades, de principados y de gobernadores en las regiones celestes. Dice Apocalipsis capítulo 9, verso 1 y 2: en el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y oiga esta parte: y se le dio la llave, ¿de dónde? Del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Verso 3. El verso 3 dice: y del humo salieron, oiga, langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, oiga lo que van a dañar:
a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Un poquito tétrico, un poquito complicado. Le sugiero que no esté para ese tiempo ahí. Aleluya. ¿Verdad? Porque va a ser contra los que no tienen el sello de Dios. Los que tienen el sello de Dios son aparte. Pero hay seres ahí, en los abismos, en los calabozos de los abismos, hay seres que no están operando ahorita, pero que van a operar en el tiempo de Apocalipsis, en el tiempo final, que se van a unir para el tiempo tribulacionario sobre la tierra. Que no es el tiempo tribulacionario, no es la ira del diablo sobre la tierra. Quiero aclarar muy bien eso. No es el diablo desatando su ira, no, es la ira de Dios para los que no quisieron nada con él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero sigamos un poquito más. Acompáñenme a Amós capítulo 1, verso 9 al 10. Lo que yo quiero ver esta noche, más que ver esos monstruos allí, que no le vamos a encontrar ni pie ni cabeza, porque tienen unas formas extrañas, pero que sí son potestades espirituales que se mueven y que tienen influencia sobre los seres humanos. Entonces note por favor esta parte. Quiero que note esto. Fíjese que cuando usted busca la palabra potestad en la Biblia o en diccionarios bíblicos, la palabra potestad hace referencia a las fuerzas espirituales malignas que ejercen una influencia muy dañina en los seres humanos. En la mayoría de los pasajes bíblicos que se pueden leer en la Biblia, dejan claro que se refiere a espíritus malignos que influencian sobre la vida de los hombres. Entonces, las potestades de las que le estoy hablando, que se mueven en esas regiones, no es que estén peleando directamente con el hombre, sino que influyen en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de actuar, hundiéndolos ya sea en el pecado, en la inmundicia, en la maldad, en la violencia. Es extraño que usted ve que hay lugares, por no decirle países o por no decirle ciudades, pero hay ciudades que son más destacadas en un estilo de maldad que otras. Por ejemplo, hay ciudades donde la violencia, por ejemplo, es el pan de cada día. Hay otras ciudades que se destacan por la inmoralidad que existe en ellos. Y eso es lo que sucede en las ciudades portuarias que están cerca del mar. Y entonces yo quiero que usted vea, por favor, acompáñeme a un texto, al libro de Amós, capítulo 1, versos 9 al 10. Amós capítulo 1, verso 9 al 10. Para hablar de la influencia de estas potestades, yo quiero hablarle de dos ciudades hoy. Una ciudad llamada Tiro y otra ciudad llamada Sidón. Y ya va a ver usted por qué voy a hablar de ellas. Amós capítulo 1, verso 9 al 10. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. Dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Aleluya. ¿Por qué le voy a hablar de Tiro y de Sidón? Porque eran 2 ciudades fenicias, 2 ciudades portuarias. Eran las que quedaban exactamente en la orilla del mar Mediterráneo, que pegaba con
Israel también. De hecho, Tiro y Sidón hasta hubo un tiempo en que fueron un poco amigos, porque de ahí inclusive le mandaron madera a Salomón para que construyera el templo para el Señor. Hubo un tiempo en que fueron amigos. Sin embargo, Tiro y Sidón son sentenciadas. Usted puede encontrar en Ezequiel y en Isaías la sentencia contra estas dos ciudades. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios la sentencia? Y no la sentencia a un pequeño castigo, sino que la castigó a que fuera llevada a la ruina total las dos ciudades. Y la razón es que el profeta Amós dice: por 3 pecados y aún por un cuarto no le será quitada el castigo que ha sido decretado. Entonces, ¿por qué me va a servir esto? Número 1, porque cuando usted va a revisar la historia y va a buscar la geografía, Tiro y Sidón eran grandes ciudades a la orilla del mar que se habían destacado comercialmente, pero de una manera enorme, pero que se hundieron en el pecado y que Dios tuvo que decretar juicio sobre ella. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, la influencia de las potestades está en la manera de vivir de esas ciudades. Por eso, cuando un obrero va a una ciudad, lo primero que tiene que descubrir es qué se mueve ahí. Eso es lo primero que tiene que descubrir. No tiene que ir a ver dónde va a vivir y en qué isla va a, aleluya, en qué palo va a poner la hamaca. No, eso no es la prioridad. La prioridad es ir a ver contra quiénes se va a enfrentar espiritualmente. ¿Y cómo se descubre eso? Bueno, hay varias formas. Número 1 es buscándolo en oración a Dios para que el Señor lo revele. Pues Dios puede mostrar la potestad que ahí se encuentra. Le cuento una historia rápida a ver si me da tiempo. El Señor me permitió estar en Ecuador abriendo una iglesia hace cientos de años. Fue en los años 90. En los años 90, mi apóstol, mi pastor me dijo: vaya a Ecuador, se está 3 meses allá y establece la iglesia. Y así fuimos y el Señor me permitió abrir un discipulado. Fue algo maravilloso, hermanos, de veras maravilloso, como yo jamás lo había visto. Jamás lo había visto. Hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver. Dios ha trabajado de otra manera en diferentes ciudades y aquí trabajó de otra manera. Pero ahí, casualmente, la fecha en que yo iba a llegar a Ecuador, se le ocurrió al volcán empezar a hacer erupción. Usted puede buscarlo, se llama el Guagua Pichincha. Está en la ciudad de Quito, Ecuador. Le llaman guagua porque es como que niño, algo así. Guagua Pichincha. Y empezó a hacer erupción. Pero no era, gracias a Dios, no eran erupciones con lava, sino eran puras cenizas. Y entonces la ciudad entera de Quito se llenó de ceniza, hermano, pero estamos hablando de casi un pie de ceniza. Era una cosa increíble. Bueno, la hora que llegó el vuelo al aeropuerto, fue el último avión que entró y cerraron el aeropuerto. Entonces ya me quedé adentro, ni modo. No me pude regresar. Me quedé. La familia que nos iba a hospedar, empezamos a hacer discipulado y fue algo maravilloso. Fíjese que el Señor, obviamente por lo que estaba pasando, me llevó al libro de Deuteronomio, cuando la Biblia dice que los que son desobedientes les va a caer ceniza del cielo, dice. Así dice. Usted lo puede buscar en Deuteronomio capítulo 28. A los desobedientes les va a caer ceniza del cielo. Y entonces de eso prediqué. En todos los discipulados que iba, predicaba de eso. Y se convertía la gente, hermano. Sea por miedo o por amor, pero se convertía.
En un mes me tocó bautizar 40 personas. Y la obra iba, y la obra iba, y la obra iba. Pero como no puedo contarle todo, ahí después se lo cuento y nos echamos un cafecito. Pero resulta que cuando yo tenía que regresarme, ahí es la parte que me interesa contarle. Cuando yo tenía que regresarme, fui a visitar por consejo de los hermanos, fui a ver un lugar que se llama el Panecillo. Y en ese lugar está una imagen, hermano, de una virgen que le llaman la Virgen del Panecillo. Es una estatua enorme. Quizás no le puedo decir exactamente la medida. ¿Usted ha visto la estatua de Sam Houston? ¿Sí? La que está en el 45. De ese tamaño, montada en un edificio que es una iglesia. Y arriba está esa virgen. Pero ¿sabe qué es lo sorprendente? Que abajo de la virgen, a los pies, hay una serpiente. Pero una serpiente, hermano, así, enorme. Entonces aparentemente, la virgen tiene controlada la serpiente porque la tiene atada con una cadena. Así la tiene. Cuando yo la vi, en serio, hermano, yo me estremecí al verla, porque dije, esta no es cualquiera. No, esta no es cualquiera. Esta es una potestad y es la patrona de toda la ciudad. Entonces los hermanos que iban conmigo, les dije, agárrense bien, hermano, porque vamos a orar y vamos a reprender y que el Señor nos ayude a salir vivos de aquí. Oramos, reprendimos, atamos, hicimos de todo y nos fuimos. En la siguiente semana yo me tenía que ir para El Salvador de nuevo. Pero en la noche que fuimos a orar, en la noche me fue a visitar la potestad a la casa. Entre sueño y despierto, así, me mostró el Señor un camino lleno de serpientes, pero lleno de serpientes. Y yo recuerdo que llevaba una espada, y con la espada iba partiendo las serpientes del camino. Y miren, se partían, pero como un filo de la espada, pero maravilloso. Y se iban partiendo, y se iban partiendo, y yo seguía, y seguía, y seguía, y seguía en el camino. Al final del camino había una puerta como de castillo. ¿Se ha fijado las puertas de castillo de madera así enorme? Y entre el sueño y la visión yo empecé a golpear la puerta. Empecé a golpear la puerta para que me abrieran. Y entonces Dios me dijo, tú llegas hasta aquí, pero dile al que viene atrás que detrás de esta puerta está la potestad esperándolo, pero tú llegas hasta aquí. Y me desperté. Y yo estaba golpeando, fíjese, hermano, estaba golpeando y yo sabía que al otro lado estaba la potestad. Y me desperté. Y dije, voy a empezar a hacer la maleta. No, estoy bromeando. Unos días después, 2, 3 días, llegó el hermano que me iba a sustituir. Y yo tuve el cuidado de decirle, de explicarle muy bien, te están esperando. Y te está esperando esta señora. Tienes que conocerla porque contra ella vas a pelear, contra esta potestad. Me fui. ¿Sabe cuánto duró? Duró 6 meses. Y a los 6 meses lo hizo pedazos la potestad.
tuvimos que mandar a otro. Porque las potestades no están jugando, no están esperándolo a uno para recibirlo con pastel y con globos, no. Están esperando para matarlo. Sea hundiéndolo en el pecado, sea despistándolo, que se meta uno en el mismo ambiente que hay dentro de la ciudad. Por eso es que un obrero tiene que estar claro a lo que va, hermano, porque va a exponer su vida espiritual en esa batalla, y no solo la de uno, va a exponer su familia en ese ambiente. Por eso tiene que tener un llamado claro de Dios y un respaldo claro de Dios. Y aún así hay riesgo todavía. Aún así. No puede ser si es llamado. Sansón era llamado, pero perdió la vista. Se salió del camino. Se puede uno salir si no se guarda y no se cuida para el Dios de los cielos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sí, Señor. Vaya, sigamos. Entonces, déjeme hablarle rápidamente de los 3 pecados que habla la Biblia de Tiro y de Sidón, porque es una manera de ver la influencia de las potestades en una ciudad. No, dejemos a un lado a los monstruos, dejémoslos a un lado, no, veamos sus influencias, porque eso es lo más visible de las potestades. Entonces dice, acompáñenme por favor a Joel capítulo 3, verso 4 al 6. La primera influencia y el primer pecado de Tiro y de Sidón es que eran, oiga esto que le voy a decir, hermano, eran vendedores de esclavos. Eran vendedores de esclavos. Y eso es un pecado horrible delante de Dios, hermano. Dice Joel capítulo 3, verso 4 al 6. Ahí está, hermano. Dice: y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata, mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, y metisteis en vuestros templos. Y oiga esta parte: y vendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. No solamente fueron, estoy siendo específico de que en este caso estaban vendiendo a Israel como esclavo. Estaban vendiendo a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, y se los estaban vendiendo a los griegos. Pero no fueron los únicos que fue vendido por Tiro y Sidón, porque ellos vivían en ese ambiente, en los ambientes marítimos. ¿Se acuerda usted cómo llevaban a los esclavos? ¿Cómo dice la historia? ¿Cómo los llevaban? En barcos. Y los llevaban a ciudades portuarias, donde en esos lugares llegaban los compradores y se llevaban a los esclavos. Entonces la ciudad portuaria se había convertido en un punto de mercancía, mercaderes de todo tipo, para vender seres humanos en esclavitud. Por eso, ese es uno de los pecados que el Señor le señala. Él dice: por 3 pecados no te voy a quitar el castigo, y lo que he decretado te va a pasar. Y no le quitó
No le quitó el castigo. Usted lo puede ver hasta en el Nuevo Testamento. Jesús cita, ya lo vamos a ver al final, si me da tiempo. Vamos a ver al final que Jesús cita a Sidón y a Tiro también. Y la cita como una ciudad que había sido juzgada por Dios, porque Él está juzgando otras dos. Pero cita la ciudad de Tiro y de Sidón. ¿Cuál es el pecado? Estaba vendiendo seres humanos. Amós habla de esta venta y dice: y no te acordaste del pacto con tus hermanos, porque había hecho una alianza. Tiro había hecho una alianza con Israel y la incumplió. Por eso el Señor dice: yo voy a arruinar tu ciudad y la voy a llevar hasta la ruina. Y lo decretó Isaías, lo decretó Ezequiel y lo decretó Amós como decreto de juicio. Pero ¿cuál era el pecado? Contrabando de personas, venta de esclavos y todo eso. Es un pecado grave que el Señor señala, que siguió pasando muchos años, hasta hace muy poco. Esa es otra cosa. Pero siguió pasando y sigue pasando hoy. Usted ve las noticias y hablan de trata de personas, de ventas de personas. Las arrebatan de aquí y las van a vender a otro lado. Se las toman a los que ya lo traen, se las roban y van a venderlas a otro lado. Algunos casos, usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Casos para prostitución, casos para hurto, casos para, ¿qué le puedo decir? Para órganos, para tráfico de órganos, una cantidad de cosas deplorables, hermano, y horribles. Pero eso es lo que vemos hasta el día de hoy todavía. Y ese era el tipo de pecado que se daba y se da en los puertos y en las fronteras. Ese es el tipo de pecado, es el tipo de potestad que existe ahí. No es extraño, hermano, no es extraño para nosotros, los que me han ayudado a ir a Bronzeville y Matamoros, que hay una cantidad de casas donde lo que hay es la potestad de la muerte ahí, y hasta le han hecho su cuarto para adorarlo. Nos ha tocado ir a desbaratar imágenes de la muerte en hogares de gente que se ha convertido al cristianismo. Hermano, y ahora que me convertí, ¿qué hago con este muñeco? Sí, hermano, no es broma. No es broma. Y en la frontera es bien común eso, hermano. Si hay altares allá de eso. Es usado por el narcotráfico y mucha gente que se dedica a eso le dedica su vida a la muerte. Algunos rótulos dicen: Dios va conmigo, pero la muerte me cuida, dice. Yo lo he visto. Así dice: Dios va conmigo, pero la muerte me cuida, dice. Nos ha tocado ir a desbaratar, ir a quemar esas cosas, porque son potestades que influyen en el caminar y en la vida de las personas. ¿Cuántos dicen amén, amén? Usted y yo diríamos: ay, pero gracias a Dios que yo no paso por eso. Sí, pero cuando te comes al hermano, sonríe, Cristo le ama. Dele un aplauso al Dios de los cielos, hermano. Cuando le dices fatuo a tu hermano, ¿no dice que somos expuestos al infierno por esas palabras? Pablo, en el libro de Gálatas, acompáñame, Gálatas capítulo 5 verso 15, encontró creyentes caníbales. Aleluya. Gálatas capítulo 5 verso 15, espiritualmente, ¿va? Pero dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sabe de quiénes está hablando? De quienes nos estamos levantando falsos, de quienes estamos hablando de nuestros hermanos. Cuando hablamos de nuestro hermano, estamos hablando de Cristo.
porque porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No nos ha mandado Dios a eso, hermano. Pero es la manera en que el enemigo influye en nuestra manera de vivir. Número 2, segundo ejemplo, Ezequiel capítulo 26, verso 2 al 3. Fíjese que Tiro y Sidón se convirtieron en una ciudad rebelde. Se convirtieron en una ciudad contra Dios. Y dice Ezequiel capítulo 26, muchos utilizamos este versículo para hablar del diablo inclusive, porque así se puede comparar. Ezequiel 26, 2 dice: hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Aleluya. Es una sentencia, es parte de la sentencia del Señor. Y lo hace porque Tiro se convirtió en una ciudad contra Jerusalén y contra Israel. Lo que aquí está diciendo es que Tiro se alegraba del mal que le había llegado a Jerusalén. Se alegraba de la situación en que estaba viviendo Jerusalén, los judíos, los israelitas. Y entonces Tiro se alegra. Y dice: ea, dice. Es una expresión es una expresión como de alegría. Es una expresión de alegría por el pesar de otro. Dice: ea, esa que decía que era la puerta de las naciones, ahora está quedando vaciada. Ella va a quedar vacía y nosotros quedaremos llenos. Y por lo tanto, así dice el Señor. Y viene el juicio contra Tiro. Cuidado, hermano. Mire, lo que estaba diciéndole es que se había levantado contra la ciudad. No está escrito, hermano, que tengamos cuidado con maldecir a la ciudad de Israel. Que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque Dios bendecirá a los que lo bendicen, pero maldecirá al que maldice al pueblo de Dios. Y entonces eso traigámoslo a nuestro tiempo, a nuestra actualidad. ¿Cuántas naciones no quieren destruir a Israel, hermano? Eso es hasta el día de hoy. Quieren destruirla. Quieren quitarle lo poquito que le dieron y ahora quieren eliminarlo. Han habido naciones que han dicho así claramente: nos vamos a alegrar el día que hagamos raer a todo Israel de la tierra. Tremendo, ¿no le parece? Eso es en lo físico, en lo espiritual también. Pero en lo espiritual, cuando lo maldecimos, también nosotros alcanzamos maldición. Y eso es exactamente igual con el cuerpo de Cristo. Cuando tú bendices a tu hermano, vas a recibir bendición. Pero cuando maldices a tu hermano, te estás maldiciendo solo. ¿Cuántos me están entendiendo? Te estás maldiciendo solo. Porque Dios no maldice lo que ya bendijo. Por eso, cuando aquel profeta, se me escapa el nombre, recuérdeme usted, el que subió al monte y empezó a querer maldecir al pueblo. Gracias, hermana. Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel y dice que Israel estaba en orden. Estaba en orden. Y cuando quería maldecirlo, dice la Biblia que Balaam empezaba a proferir palabras, pero lo que salía eran bendiciones. Porque ojo con lo que te voy a decir: nadie puede maldecirte porque ya te bendijo el Dios de los cielos.
Nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Ahora, por supuesto, tienes que estar en orden. Porque si no estás en orden, entonces abres una puerta para el enemigo. Eso es importante. No abramos puertas. ¿Cómo abrimos puertas? Con puertas de pecado, con puertas de andar incorrectamente en la vida. Abren puertas de nuestra vida y entonces alguna maldición puede alcanzarnos por no estar en el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Ezequiel capítulo 28, verso 1 al 2 nos da el tercer pecado. El primer pecado era la venta de trata, la venta de esclavos. El segundo es la rebeldía contra Dios, contra Israel. Y el tercero tiene que ver con el orgullo y la arrogancia de Tiro. Es que había crecido tanto, hermano. Había crecido tanto la ciudad. Ezequiel 28, 1 y 2 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de ¿dónde? Es que era portuaria, ahí estaba Tiro. Estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de Dios. Y este pecado es la arrogancia y el orgullo. Es decir, quiso ser como Dios. Se quiso poner en lugar de Dios. Y entonces el Señor tuvo que bajarlo de ahí, hermano. Esos son los 3 pecados que Amós dice. Por 3 pecados no voy a quitar el juicio sobre Tiro. No voy a anular ese juicio. Como que Dios estaba confirmando lo que iba a hacer con Tiro. Porque ya ve que la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y es cierto que hay ciudades que pueden alcanzar misericordia a pesar de que Dios ya tomó una decisión. Pueden alcanzar misericordia. Lo hizo con Nínive. Lo hizo con Nínive. Ve y diles que de aquí a 40 días voy a consumir todo el pueblo. Pero dice que se volvieron a Jehová. Empezaron a hacer ayunos, empezaron a hacer oraciones. Hasta las vacas, hermano, hasta el perro, hasta el perico pusieron a ayunar. Eso mandó el rey, mandó a ayunar a todos. Hasta los animales los pusieron a ayunar. Entonces, cuando usted ayune, ponga a ayunar al chucho, hermano. Aleluya. Para él va a ser obligatorio, ¿va? Para usted voluntario, por la razón que uno tiene, que uno se puede entregar voluntariamente. Los animales no. Pero Dios hasta lo toma en cuenta, fíjese, hermano. Usted no le va a hacer daño. Ahí a la Terry no le va a hacer daño. Aleluya. Pero no es cierto que el orgullo y la arrogancia del hombre es uno de los más grandes males, hermano. ¿Sabe por qué muchos no aceptan a Jesucristo como su Salvador? Por orgullo. Porque creen que no lo necesitan. Porque no se sienten necesitados. No sienten que no es necesario buscar a Dios. ¿Y para qué pues? Pues es el orgullo del ser humano. El no reconocer nuestro pecado es orgullo. El no reconocer que somos necesitados es orgullo. Y si no, mira, hermano, qué tan fácil dése cuenta uno.
no es cierto, hermano, que cuando uno ha hecho algo malo, no se lo quiere contar a nadie. Y a pesar de que está necesitado, no quiere buscar ayuda. ¿Y por qué le vas a contar al pastor nuestros problemas? Aleluya. Le dice el esposo a la esposa: ¿por qué lo tiene que saber el pastor? ¿Cómo que tiene que saberlo todo? Si él es Dios. Y ciertamente no lo soy, ni puedo serlo, ni quiero que eso suba a mi corazón. Pero soy un delegado de Dios aquí en la tierra, para darte consejo nada más, para ver si estás estancado y estás patinando en el mismo lugar y no logras salir. Tal vez lo único que necesitas es una mano que te saque de ahí. A veces uno no logra ver en el mismo lugar, no logra ver cuál es el problema, pero cuando se mira desde afuera, se mira desde otro ángulo. A veces uno se está ahogando en un vaso de agua, hermano. Help, help, help. Y uno mira el problema y dice: hermano, tómese el agua, hombre. Dele un aplauso al Señor si se anima. Aleluya. Pero es orgullo. El no buscar ayuda es orgullo. El creer que todo lo puedes es orgullo. El creer que no necesitas auxilio es orgullo. El creer que no necesitas oración de nadie es orgullo. Si yo veo en la Biblia que Jesús pidió oración, hermano. Que eran malos aquellos para orar, esa es otra cosa. Pero cuando el alma de Jesús estaba en crisis, porque la Biblia dice, hermano, que su alma estaba triste hasta la muerte, buscó ayuda y le dijo a Pedro, Jacob y Juan: oigan, vénganse, por favor, vénganse conmigo, quiero que me ayuden a orar, oren conmigo 1 hora. Y los dejó en un lugar orando, y él se fue como a un tiro de piedra. Dice: ¿cuánto es eso? A ver usted, ahí está en la Biblia, puede uno conseguir la medida. Pues un tiro de piedra, depende de quién la tire, ¿va? A una distancia. Pero aquellos se dormían. Pero Jesús reconoció su necesidad de que ayudaran a orar. ¿Quiénes somos nosotros para que nadie ore por nosotros, hermano? ¿Quiénes somos? Pero es el orgullo el que no nos deja. Y por eso a veces no avanzamos en nuestra vida espiritual. Lucas capítulo 10, verso 13 al 15. Voy a terminar con esto. Todo lo que le he mencionado, o lo que he tratado de mencionarle, es que esas potestades que se mueven arriba influencian en la manera de vivir de las ciudades. En Tiro, las potestades hicieron que vivieran una vida de negocios, hermano, oscura. Una vida de negocio, una vida lucrativa a costa de cualquier persona. Y eso es condenado por el Señor, hermano. Hicieron que se rebelaran contra Dios y con la ciudad santa. Hicieron que se volvieran orgullosos. ¿Por qué se volvieron así? Porque estaban siendo influenciados por las potestades que están arriba de ellos. Esa es la manera en que trabaja el enemigo. Y en Lucas capítulo 10, verso 13 al 15, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio serán más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida.
Aquí hay 3 ciudades más. ¿Por qué Dios les dicta juicio? Bueno, hay razones. ¿Sabe quién está hablando ahí? Es Jesús. Es Jesús el que está hablando. Y habla de 3 ciudades: Corazín, Betsaida y Capernaum. Yo tuve el privilegio de estar en Capernaum. ¿Y sabe qué hay ahí, hermano? Solo ruinas. Después del tiempo de Jesús hasta hoy, solo ruinas. Sí, que ahí está la ruina donde dicen que allí vivió Pedro a la par de no sé dónde. Sí, pero está en ruinas. Pasamos por las ruinas de una sinagoga linda, hermano, precioso, porque es algo histórico. Y las ruinas lo llaman a uno a curiosear y a ver. Sí, pero está en ruinas. Desde aquel entonces que Dios enjuició a Capernaum, cuando vino sobre Israel algunos emperadores y algunos conquistadores, la hicieron añicos y jamás desde ese tiempo se ha podido levantar de nuevo, porque le cayó un juicio, porque vieron al Salvador del mundo hacer milagros y aún así dijeron: no queremos nada. Eso es lo que pasó. Ay, si en Tiro y en Sidón hubieran visto todos los milagros que ahora se han hecho, hasta se hubieran arrepentido aquellas. Pero es que a aquellas no les pasaron los milagros, a estas sí, y aún así no quisieron nada. Tremendo, ¿no le parece? ¿Hasta dónde una potestad puede llevar a una ciudad entera a que Dios decida un juicio en lugar de salvarla? No sé si me estoy dando a entender. ¿Les dio la oportunidad que se convirtieran? Sí, porque hizo milagros el Señor. Se convirtieron. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Va a venir un juicio sobre ellos. Sodoma y Gomorra fue enjuiciada por su pecado. Pero ¿pecaron porque querían pecar o eran influidas por potestades que estaban encima de ellos? Qué casualidad que todo Sodoma y Gomorra tuviera el mismo tipo de pecado, ¿va? Qué casualidad. No es casualidad, son las influencias de las potestades que están sobre ellas. Le voy a pedir que se ponga de pie. Voy a cerrar el tema. Quizás usted y yo digamos: ay, gracias, bendito sea el Señor que nosotros no estamos en esos casos. Pero podríamos estar si no nos cuidamos, si no entendemos que no debemos estar juzgando a nuestros hermanos, si no entendemos que no nos ha puesto Dios para señalar a nadie, para comer a nadie, para juzgar a nadie, para hablar de nadie. No nos ha puesto Dios para eso, para llamar fatuo, para llamar necio a alguien. No nos ha puesto Dios. A veces nos ponemos en contra hasta del mismo Señor, hermano. Cuando desobedecemos, estamos poniéndonos en contra de Dios. Cuando desobedecemos. ¿Y qué más le puedo decir? A veces el orgullo y la arrogancia no nos deja caminar una vida cristiana adecuada, porque la gente ve más nuestra arrogancia que la vida de Cristo en nosotros. Guardémonos a que nosotros no pasemos por ese tipo de pecados, sino que Dios forme nuestro carácter a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor. Cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos. Y aquellos que le queramos decir esta noche al Señor: Señor, forma en mí tu carácter. Yo quiero parecerme a Cristo y a nadie más. Que ninguna influencia extraña, ni de afuera ni de adentro,
me haga vivir una vida diferente, mas la única que quiero vivir es la vida de Cristo. ¿Te animas a venir adelante aquí conmigo y decírselo tú mismo? Yo quiero vivir como Cristo. Véngase adelante. Aleluya. Vivamos como hombres humildes, como mujeres sencillas, que aman al Señor y que quieren parecerse cada día más a nuestro Salvador Jesucristo. Renunciemos al orgullo, a la arrogancia, a la rebeldía. Renunciemos a eso. No refleja el carácter de Cristo. Pero nosotros, los que hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios, hemos sido llamados a parecernos a nuestro Salvador, a nuestro Salvador Jesús. Levanta tus manos al Señor. Aleluya. Levantemos nuestras manos a Él. Dios, el más grande y digno de alabar. Sí, Señor Jesús. Yo vengo a tu presencia. Venimos a tu presencia, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. De mi vida eres tú. Aleluya, Señor. Te bendecimos. Dios, el más grande y digno. Habla con Dios, hermano, esta noche. Ayuda al enemigo. Si estamos teniendo problemas con el orgullo, hoy es una buena noche para decírselo a Él. Mi vida, Jesús. Señor, perdóname si no puedo controlar mi orgullo, mi ego. Señor, yo quiero levantar. Señor, ayúdame a no ser rebelde contra ti, Señor, contra tu palabra, Por tu obra, contra tus mandatos, Señor, confío contra tus llamados. en tu grande amor. Señor, queremos ser como tú eres. Tú eres Dios eterno. Queremos ser como tú eres, Señor. Transfórmanos, Dios, por favor. Transforma nuestra vida a la imagen de tu Hijo Jesús. Yo quiero levantar mi voz Aleluya. y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Sí, Señor Jesús. Confío en tu grande amor. Aleluya, Señor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas. Transforma nuestro ser, Señor Jesús. Dios es el más grande. Dios, el Aleluya. más grande. Habla con Dios un momento. Forma nuestra vida, Señor, Tu presencia. a la imagen de Cristo. Forma nuestra vida a la imagen Rodillas de tu Hijo Jesús. Aleluya. Dios,
Sí, Señor. y digno de alabar. Aleluya. Me ayuda el enemigo. Ayuda al enemigo. Todo enemigo, Señor, de orgullo, de arrogancia, Señor, Gozo de sea derribado por tu Espíritu. eres tú. Vamos a decírselo juntos. Señor, yo quiero levantar Aleluya. ¿Quieres levantar tu voz al cielo y decírselo? Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu grande amor. Solo Él, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Díselo a Él. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú, Señor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas Mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Así es, Señor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas Mi ser. Una última vez, díselo a Él. Sí. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú, Señor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas Mi ser. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas nuestra vida, Señor. Padre, gracias.